Avanzando con nuestro estudio para la presente semana, en lo que respecta a neuroaprendizaje y proceso educativo, vamos a estudiar qué es la memoria. Vamos a partir de una definición de Enciso 2004 que nos dice que la memoria es una actividad mental o conjunto de procesos conscientes destinados fundamentalmente a retener, evocar y reconocer los hechos pasados, en estrecha relación con el grado de interés, atención y adecuada operatividad del cerebro. Esto es, con fines de aprendizaje. De ahí que a la memoria se la considere como un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de información, haciendo posible su recuperación posterior. La memoria está asociada a ciertas estructuras cerebrales como el hipocampo, el tálamo, la amígdala, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, con sus características de memoria a corto y a largo plazo. De ahí que la memoria funciona mucho más eficazmente cuando algo se aprende en un ambiente agradable y ameno. La memoria fundamentalmente es selectiva y sobre todo afectiva, es decir, le beneficia un ambiente emocional. La memoria se asocia a los canales de acceso al cerebro. Por eso se habla de la memoria visual, auditiva, sensorial o cinética, según el órgano de los sentidos, que preferencialmente sirva para grabar y retener hechos y conocimientos. Esto nos dice Enciso 2004, página 145. Pero ¿cómo orientar procesos estimuladores y configuradores de la memoria? Rubinstein, 1967, señala que este proceso cognitivo tiene una gran importancia para la actividad humana. Sin la memoria seríamos seres presos en el instante. Nuestro pasado estaría muerto para el futuro. El presente, tal como discurre ahora, desaparecería irrecuperablemente en el pasado. No habría vida psíquica que en la unidad de la conciencia personal tuviese hilación y estuviese encerrada en sí. No existiría el estudio continuo que discurre a lo largo de nuestra vida, haciendo de nosotros lo que somos. De ahí que la memoria está mediada por un neurotransmisor que es la acetilcolina. La memoria como un proceso cognitivo tiene la particularidad de ejecutarse a través de otros procesos mentales, es decir, subprocesos básicos como fijación, conservación y reproducción. ¿Qué es la fijación o grabación? La fijación o grabación es el proceso de la memoria mediante el cual los estímulos que el estudiante recibe quedan plasmados en forma de huellas cognitivas mnémicas, es decir, escritas, y su resultado es la fijación de lo nuevo. Este proceso de la memoria es de gran importancia, pues nada es posible de conservarse y evocarse si anteriormente no ha sido fijado, por lo que resulta indispensable para la formación y enriquecimiento de la experiencia individual.
Un estudiante, por ejemplo, que se prepara para un examen, en la acción de estudio que realiza con el material a examinar, trata de que en su memoria queden plasmados los contenidos estudiados y como resultado obtiene la fijación de dichos contenidos. El éxito de esta fijación depende de múltiples factores, dentro de los cuales podemos destacar la dosificación de la información, su grado de complejidad y su significación para el estudiante. Otro proceso importante es la conservación o retención. La conservación o retención permite mantener las huellas cognitivas que han sido fijadas. Es un proceso dinámico en que las huellas cognitivas no se conservan exactamente tal y como fueron fijadas, sino que en el propio proceso de conservación sufren transformaciones bajo la influencia de otras huellas cognitivas precedentes y posteriores. La reproducción. La reproducción es el proceso que permite la actualización de las huellas cognitivas que se han fijado y conservado. La reproducción puede efectuarse en forma de reconocimiento y en forma de recuerdo. No todas las personas aprenden de la misma forma. Y cuando recuerdan y explican a otra persona, consolidan el conocimiento. Este reconocimiento se produce ante la presencia del estímulo que anteriormente provocó la fijación de la huella. Es decir, identificamos lo anteriormente percibido. Por ejemplo, un estudiante reconoce en un párrafo aquellas palabras que anteriormente le fueron presentadas en un listado. El reconocimiento desempeña un importante papel en la orientación del estudiante en su medio, ya que esto no sería posible realmente si cada objeto o situación apareciera siempre como nuevo ante nosotros. El recuerdo es la actualización de la huella cognitiva que se produce en ausencia del estímulo que la provocó. Es decir, no es necesaria la percepción del estímulo que originó la huella para que ésta se reproduzca. Existen momentos del proceso de memorización. La memoria como proceso cognitivo básico para el aprendizaje está integrada por 3 momentos. La memoria sensorial, es decir, aquella que se la obtiene a través de los sentidos. La memoria a corto plazo, que vendría a ser una de las funciones ejecutivas, y la memoria a largo plazo, muy relacionada con los recuerdos. Según Ortiz 1999, la memoria sensorial es aquella por la que percibimos sin conciencia y que apenas tiene una duración de medio segundo. Aquí se produce el primer filtro que hace que no recordemos toda la información que nos rodea. Es decir, primeramente la información se guarda en la memoria sensorial y si el estudiante presta la atención necesaria y suficiente, entonces la información se traslada a la memoria a corto plazo, en la cual permanece mediante la repetición constante y es parte de las funciones ejecutivas del cerebro, lo cual favorece a que la información se guarde en la memoria a largo plazo. Momentos del proceso de memorización. La memoria a corto plazo de trabajo es un sistema frágil, con una duración de medio minuto, que nos permite retener pequeñas unidades de información, aproximadamente hasta 7 elementos que generalmente se necesitan para la supervivencia en la vida cotidiana. Esto nos dice
Ortiz. ¿En dónde se localiza, en dónde se guarda todo aquello que aprendemos? Se guardan en un tipo de glías. Ya dijimos que este tipo de células son de acompañamiento a las neuronas, específicamente a los astrocitos, que son aquellos que van haciendo una especie de poda de aquello que no nos sirve. En estos astrocitos, el proceso de aprendizaje y de almacenamiento se da con las características de memoria a largo plazo. Por lo tanto, la memoria a largo plazo almacena todos los conocimientos, sentimientos y procedimientos que se ha adquirido a lo largo de toda nuestra vida. La memoria es selectiva. La memoria se da por el significado que le damos a cada tipo de conocimiento. En la memoria sensorial, la información se almacena de manera visual y auditiva. En la memoria a corto plazo de manera auditiva y en la memoria de largo plazo según su significado. Esto es muy importante para la didáctica, ya que los procesos afectivos determinan que la información sea analizada y procesada para convertirla en conocimiento. Existen pautas para orientar el desarrollo de la memorización. El estudiante recuerda aquello que ha comprendido. Comprende aquello a lo que le ha prestado atención. Atiende cuando el contenido le gusta, es novedoso y atractivo. Y le presta atención precisamente a lo que quiere y desea. De ahí que ciertas experiencias de aprendizaje generan emociones que enfocan la atención y concentración del estudiante en dichas actividades y le permiten comprender, fijar y procesar la información de una manera más amena. El estudiante debe aumentar el interés, la decisión y la confianza en sí mismo cuando se trate de retener conocimientos, datos, cifras, fechas, eventos y circunstancias, de tal manera que la voluntad se convierte en el mejor estímulo para grabar todo cuanto quiera mantener en su memoria. Debe haber una actitud positiva para recibir la información con mejor concentración, sin peso mental, sin perturbaciones y ojalá en reposo. Se recomienda utilizar el máximo de vías sensoriales o los canales de acceso al cerebro. Se debe tener en cuenta que el estudiante debe recibir la información por el canal predominante. Se debe recurrir a la elaboración de asociaciones y relaciones entre ambos hemisferios, buscando preponderancia de la función intuitiva proveniente del hemisferio derecho del cerebro. Para grabar con más consistencia, se recurre a la imaginación para dejar guías o puntos de referencia, a los cuales puede recurrir la memoria en cualquier apremio. Hacer uso constante de referencias de tal manera que en cada grabación se fijen soportes para que los sistemas de representación se desenvuelvan con serenidad y armonía. ¿Qué es la imaginación? Necesitamos de la imaginación para poder fijar el conocimiento. Por lo tanto, la imaginación es el proceso cognitivo exclusivo del ser humano, mediante el cual se elaboran imágenes nuevas que transforman anticipadamente la realidad en el plano mental. Las imágenes de la representación o visualización no se limitan a la reproducción de lo anteriormente percibido, sino que también existen imágenes de la representación en las que su rasgo fundamental es la transformación. De ahí que la imaginación es un
proceso esencialmente creador en el que se modifica la realidad, apartándose en mayor o menor medida de esta. Pero no significa que la imaginación no esté determinada por la realidad objetiva existente. La imaginación como proceso reflejo es secundario, derivado a la realidad material. No podrá existir si no existiera el mundo material o fijo que se refleja condicionado.